Nadie podía imaginar que, detrás de aquella mirada perdida y el cuerpo inmóvil que yacía sobre una costosa silla de ruedas, se escondía una mente completamente despierta, escuchando cada susurro, cada burla y cada traición que se tejía a su alrededor. Don Roberto Castillo, un hombre que había construido un imperio con el sudor de su frente bajo el sol de México, regresaba a su propia casa convertido, ante los ojos de todos, en poco más que un objeto inservible, listo para ser descartado por aquellos que juraban amarlo en la salud y en la enfermedad. La lujosa mansión en Lomas de Chapultepec, que antes vibraba con la energía de los negocios y la vida familiar, ahora se sentía fría y amenazante, como una jaula de oro esperando devorar a su dueño caído en desgracia. Los paramédicos lo dejaron con cuidado en el centro de la sala principal, justo bajo la inmensa lámpara de cristal que tantas veces iluminó sus fiestas, y al cerrarse la puerta de caoba, el silencio que inundó el espacio no trajo paz, sino el pesado presagio de una tormenta que estaba a punto de desatar la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. Pero antes de adentrarnos en los oscuros secretos que las paredes de esta casa están a punto de revelar y descubrir quién es realmente fiel cuando todo parece perdido, necesito saber quién me acompaña en esta historia llena de emociones y verdades ocultas. Antes de continuar con este relato, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantará leerte y saber hasta dónde llega nuestra voz. La ironía del destino era cruel y palpable en el aire. El poderoso empresario, respetado y temido en las salas de juntas de toda la Ciudad de México, ahora parecía depender de la voluntad ajena hasta para beber un simple vaso de agua. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que ese hombre vulnerable estaba a punto de someter a su familia y a sus socios a la prueba más difícil de sus vidas, una auditoría moral silenciosa que separaría la lealtad del sucio interés con la precisión de un cirujano. Las paredes de aquella inmensa mansión en Lomas de Chapultepec, adornadas con obras de arte que costaban más de lo que una familia promedio gana en toda una vida, eran testigos mudos de la escena más triste. El olor a limpio y a flores frescas que solía caracterizar el hogar se había disipado, reemplazado por una atmósfera estéril, fría, casi como si el calor humano hubiera sido succionado por completo tras el accidente. Don Roberto permanecía allí, sentado en su silla de ruedas con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y los ojos cerrados. Sus manos, que descansaban inertes sobre sus rodillas, contaban su propia historia. Manos grandes, fuertes y curtidas por el sol de los campos de agave en Jalisco. Manos que nunca olvidaron la textura de la tierra a pesar de los trajes de seda y los relojes de oro que vinieron después. Eran las manos de un hombre que había construido todo desde abajo, chambeando, de sol a sol. El silencio de la sala fue interrumpido por el sonido agudo y autoritario de unos tacones de diseñador golpeando el piso de mármol. Era Camila, la esposa de Roberto, una mujer de belleza indiscutible pero de mirada gélida. No se acercó a acomodarle la manta ni a besar su frente. Se detuvo a unos metros observándolo con la misma indiferencia con la que uno mira un mueble viejo que ya estorba en la decoración de la sala. Junto a ella entró Mr. Steven Henderson, el socio americano de Roberto. Steven era la imagen viva de la arrogancia corporativa, impecable en su traje gris, revisando frenéticamente su celular y con esa expresión de perpetuo disgusto que solía poner cada vez que tenía que tratar con los empleados mexicanos. Para él, México era solo un lugar para extraer dinero, y Roberto su único obstáculo. ¿Estás segura de que no escucha nada?, preguntó Steven en un español masticado y torpe, sin siquiera bajar la voz, mientras se acercaba a Roberto y chasqueaba los dedos frente a su cara con total falta de respeto. Parece que las luces están apagadas y no hay nadie en casa, ¿verdad? Camila soltó una risita nerviosa pero cruel, caminando hacia la pequeña barra de licores para servirse una copa de champaña, como si estuvieran celebrando un gran negocio y no la tragedia del hombre que le había dado todo. Los médicos dicen que es un vegetal, Steven. Está ahí, pero su mente se fue. Es una lástima, o una bendición para nosotros. La humillación era palpable.
No solo ignoraban su presencia como ser humano, sino que brindaban frente a él. Steven tomó la copa que Camila le ofreció y levantó el cristal fino hacia la luz, sonriendo con una codicia que le deformaba el rostro. Cheers, querida. Por fin vamos a poder hacer esa fusión sin que el viejito sentimental se interponga con sus ideas de ética y familia. Roberto sentía cada palabra como una puñalada en el pecho. Su cuerpo no se movía, pero por dentro su corazón latía con la fuerza de la indignación. Escuchaba el burbujeo de la bebida, las risas descaradas y el desprecio absoluto de las dos personas en las que más había confiado. La impotencia le quemaba la garganta, pero sabía que debía aguantar, inmóvil como una estatua. ¿Y qué haremos con los niños?, preguntó Steven dando un sorbo largo a su bebida y mirando de reojo hacia el pasillo donde estaban las habitaciones. ¿No serán un problema para la venta de las acciones? Sabes que las leyes aquí en México son complicadas con los herederos. Ay, por favor, Steven, respondió Camila con desdén, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. Esos chamacos se van a un internado en Suiza la próxima semana. Lejos de aquí, lejos de mis asuntos y lejos de mi dinero. Ya tengo los papeles listos. Solo necesito resolver el tema de la firma de Roberto. En ese momento, la crueldad alcanzó un nivel que helaba la sangre. No solo planeaban robarle su empresa, sino desterrar a sus hijos, a sus pequeños, a quienes él amaba más que a su propia vida. Y tú, escuchando esta barbaridad, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Podrías mantener la calma mientras planean destruir a tu familia? Cuéntamelo en los comentarios, porque la rabia es difícil de contener. Steven miró su costoso reloj de oro con impaciencia, golpeando el suelo con la punta de su zapato italiano. La atmósfera en la sala se tensó de inmediato. No tenemos tiempo para sentimentalismos ni esperas, Camila. Los inversionistas en Nueva York quieren la transferencia de las acciones confirmada para mañana a primera hora. Si no enviamos el documento con la huella de Roberto antes del mediodía, el trato millonario se cae y perdemos millones de dólares. La urgencia en su voz revelaba que no solo se trataba de ambición, sino de una desesperación voraz por el dinero fácil. Camila asintió, sacando una carpeta de cuero negro que había estado escondida detrás de un cojín. Tranquilo, gringo. Aquí tengo los poderes notariales redactados. Solo necesitamos su pulgar derecho. Como estás indispuesto y los médicos dicen que no siente nada, nadie cuestionará que yo le ayudé a firmar por su propio bien. Sus ojos brillaron con malicia mientras miraba las manos inertes de su esposo, no como parte del hombre que amó, sino como simples herramientas para desbloquear una cuenta bancaria. Pero el peligro iba mucho más allá del dinero o la empresa. La conversación dio un giro aún más oscuro cuando mencionaron a los niños. El chofer tiene órdenes de llevar a los chamacos al aeropuerto a las 6 de la mañana en punto, sentenció Camila con una frialdad que helaba la sangre. No quiero llantos, ni despedidas, ni dramas. Se van al internado y punto. No quiero cargar con hijos ajenos en mi nueva vida de soltera millonaria. Roberto, inmóvil en su silla, sintió un pánico silencioso recorrer su espina dorsal. Si no hacía algo rápido, perdería a sus hijos para siempre al amanecer. En ese instante crítico, la puerta de servicio se abrió tímidamente, interrumpiendo la conspiración. Era Rosario, la fiel empleada doméstica que llevaba años sirviendo a la familia como si fuera la suya propia. Entró con pasos cortos, trayendo una bandeja con las medicinas de Roberto, pero su rostro contaba otra tragedia. Tenía los ojos rojos e hinchados, señal inequívoca de que había estado llorando en la soledad de la cocina. Su pequeña hija estaba grave en un hospital público, y la vida de la niña dependía de una cirugía que Rosario jamás podría pagar con su sueldo. «Señora Camila», murmuró Rosario con la voz quebrada, apretando el delantal con sus manos nerviosas. «Disculpe la molestia, pero quería saber si pensó en lo del anticipo para la operación de mi niña. Los doctores dicen que no puede esperar más». La respuesta de Camila fue un golpe brutal. «Ay, ya vas a empezar con tus dramas de siempre. Mira, Rosario, ahórrate las lágrimas, mañana mismo recoges tus chivas y te largas. Con la empresa vendida y los niños fuera, ya no te necesitamos aquí estorbando ni pidiendo limosna». La sentencia cayó como una losa sobre la habitación. En menos de 24 horas, el legado de esfuerzo de toda la vida de don Roberto
sería desmantelado y vendido al mejor postor. Sus hijos pequeños serían exiliados como si fueran huérfanos, y la única mujer leal que realmente se preocupaba por él sería arrojada a la calle, condenando a su hija a un destino fatal por falta de dinero. El reloj corría despiadadamente en su contra y el destino de todos los inocentes pendía de un hilo muy fino, a punto de romperse para siempre. «Lárgate a la cocina y empieza a empacar tus trapos viejos, Rosario», gritó Camila con una voz tan chillona que retumbó en las paredes vacías de la mansión. «Y ni se te ocurra robarte la plata, porque te voy a revisar las maletas yo misma antes de que pongas un pie en la calle». La crueldad de sus palabras era innecesaria, un veneno gratuito lanzado contra alguien que no tenía cómo defenderse. Steven, riendo como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo, se ajustó la corbata y miró a la humilde mujer con asco. «Déjala, Camila. Seguro quiere llevarse las sobras de la cena para sus... ¿Cómo les dicen ustedes? Ah, sí, para sus chamacos». El desprecio con el que pronunció esa palabra, burlándose de la maternidad y la pobreza de Rosario, hizo que la sangre de don Roberto hirviera por dentro, aunque su rostro permaneció sereno como una máscara de cera. «Vámonos al despacho a buscar el sello y la tinta, Steven. Me urge terminar con esto para abrir esa botella de vino de 50,000 pesos», dijo Camila, girando sobre sus talones y caminando hacia la biblioteca, seguida por el americano. Dejaron a Roberto solo en la inmensidad de la sala, abandonado a su suerte, convencidos de que era un objeto sordo y mudo. Pero en cuanto sus pasos se alejaron, el ambiente cambió. Rosario, lejos de obedecer y marcharse, se secó las lágrimas con el dorso de su mano y se acercó lentamente a la silla de ruedas. No había rencor en sus ojos, solo una tristeza profunda y una lealtad inquebrantable. Se arrodilló junto a Roberto, quedando a la altura de sus ojos cerrados, y con una ternura infinita, le acomodó la manta que Camila había dejado caer al suelo. «Ay, mi don Roberto», susurró ella con la voz entrecortada, acariciando con respeto la mano inerte del patrón. «Si usted supiera lo que están haciendo, si pudiera ver cómo esa mujer se burla de su memoria y de sus hijos». Rosario no sabía que él la escuchaba, y sin embargo, le hablaba con el corazón en la mano, confesando lo que nadie más se atrevía a decir en esa casa llena de hipocresía. «No se preocupe por mí, patrón. Yo ya estoy vieja y curtida. Dios proveerá para mi niña», continuó Rosario, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla y caía sobre la mano de Roberto. «Pero le juro por la Virgencita de Guadalupe que esta noche no voy a dormir. Me quedaré velando la puerta de los niños. No dejaré que se los lleven así nada más, aunque tenga que enfrentarme a esa bruja yo sola». Fue entonces cuando sucedió algo imperceptible para el mundo, pero monumental para esa habitación. Mientras Rosario sostenía la mano de Roberto entre las suyas, buscando consuelo en la oración, sintió una ligera presión. Fue un movimiento sutil, casi un espasmo, pero sus dedos sintieron cómo la mano grande y fuerte de Roberto le devolvía el apretón por una fracción de segundo. Rosario se quedó helada, conteniendo la respiración. Sus ojos se abrieron como platos y miró fijamente el rostro de su patrón. «¿Don Roberto?», preguntó en un susurro apenas audible, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. ¿Me escuchó?» El silencio volvió a reinar, y la duda la asaltó. ¿Había sido su imaginación, desesperada por un milagro, o realmente había vida detrás de ese silencio? Mas nadie podría imaginar que, por atrás de aquel mirar cansado y cuerpo inmóvil, había una verdad que cambiaría todo en cuestión de minutos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías revelado tu secreto en ese momento o esperarías el momento perfecto para la justicia? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu estrategia. Antes de que Rosario pudiera confirmar sus sospechas, el sonido de risas estridentes volvió a llenar el pasillo. Camila y Steven regresaban, y esta vez traían consigo la almohadilla de tinta negra y los documentos legales. La atmósfera se cargó de una urgencia violenta. Steven caminaba con pasos pesados, ya sin paciencia, listo para forzar la situación físicamente si era necesario. «Quítate de ahí, mujer», ladró Steven al ver a Rosario todavía junto a la silla. Con un empujón grosero la apartó, casi haciéndola caer al suelo. Rosario se tambaleó pero se mantuvo firme,
mirando a Roberto con una nueva esperanza brillando en sus ojos, aunque el miedo la paralizaba. Sabía que algo estaba a punto de pasar, pero no sabía qué. «Muy bien, Roberto, mi viejo amigo», dijo Steven con un sarcasmo venenoso, agarrando la muñeca de Roberto con fuerza bruta, sin ninguna delicadeza. «Es hora de que nos des tu bendición, o mejor dicho, tu huella digital». Levantó la mano inerte del empresario y la acercó a la almohadilla de tinta, mientras Camila sostenía el papel con una sonrisa de triunfo anticipado. «Hazlo rápido, Steven, que ya quiero que este trasto salga de mi vista». La tensión era insoportable. La mano de Roberto colgaba aparentemente sin vida, mientras Steven la manipulaba como si fuera un títere. Estaban a centímetros de consumar el robo perfecto, de sellar el destino de los niños y de destruir el legado de una vida entera. Rosario se tapó la boca con las manos para no gritar, sintiendo que el tiempo se detenía. Todo parecía perdido. Steven presionaba con rudeza, ansioso por manchar el pulgar de Roberto en la tinta negra. Faltaban milímetros para que la piel tocara la almohadilla, milímetros para que el fraude se consumara y el patrimonio de la familia Castillo pasara a manos de buitres extranjeros. Camila sonreía, sosteniendo el documento como quien sostiene un trofeo de caza, sus ojos brillando con la anticipación de los millones que pronto caerían en su cuenta. El aire en la habitación se sentía espeso, cargado de una injusticia que pesaba en el alma de Rosario, quien observaba impotente desde la esquina, aferrando su rosario entre los dedos temblorosos. Pero justo en el instante en que Steven aplicó la última presión para forzar la huella, ocurrió lo imposible. La mano de Roberto, que segundos antes parecía un peso muerto, un simple pedazo de carne sin voluntad, se tensó de golpe. Los tendones se marcaron bajo la piel, y los dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Steven con la fuerza y la rapidez de una trampa para osos. El movimiento fue tan repentino y violento que el sonido de la sorpresa de Steven se quedó atorado en su garganta, transformándose en un gemido de dolor agudo. Steven intentó jalar su brazo por instinto, pero fue inútil. El agarre de don Roberto era de acero, forjado en años de trabajo duro, una fuerza que ningún gimnasio de lujo podía replicar. Lentamente, con una majestad aterradora, Roberto levantó la cabeza. Sus párpados se abrieron, revelando no la mirada vacía de un enfermo, sino unos ojos oscuros, lúcidos y encendidos con una furia silenciosa que heló la sangre de los presentes. No había confusión en su mirada, solo un juicio implacable. «¿Te duele, Steven?», preguntó Roberto con una voz profunda y clara, sin rastro de debilidad, una voz que resonó en la sala con la autoridad de quien es el verdadero dueño del terreno. «Imagínate cuánto le dolerá a mi empresa cuando te saque a patadas por la puerta de atrás». Steven, pálido como un papel y sudando frío, cayó de rodillas al suelo, retorciéndose por la presión en su muñeca, incapaz de soltarse de aquel hombre al que había llamado vegetal apenas unos minutos antes. Camila soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. La carpeta de cuero y los documentos fraudulentos cayeron de sus manos, desparramándose por el suelo de mármol como hojas secas. Retrocedió tambaleándose, chocando contra la mesa de centro, sus piernas temblando incontrolablemente. «¿Roberto?», balbuceó con la voz convertida en un hilo de terror. «Pero los médicos dijeron...». «Tú no podías escuchar. Tú estabas inconsciente». Con un movimiento brusco, Roberto soltó a Steven, quien cayó hacia atrás sobándose la muñeca magullada, mirando al empresario como si viera a un fantasma. Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su saco, un movimiento que hizo que ambos traidores se encogieran de miedo, esperando un arma. Pero lo que sacó fue algo mucho más peligroso para ellos, una pequeña grabadora digital de alta fidelidad, con la luz roja de grabando, parpadeando incesantemente, como un ojo acusador que no había perdido detalle. «He estado despierto cada segundo, Camila. Escuché cada insulto, cada plan sucio, cada risa a mis espaldas», dijo Roberto, levantando la grabadora para que ambos la vieran bien. «Tengo grabado cómo planeaban robarme, cómo falsificarían mi firma y, lo peor de todo, cómo pensaban deshacerse de mis hijos como si fueran basura. Esto no es solo una charla de familia, esto es evidencia criminal. Y créanme, el juez va a estar muy interesado en escuchar la calidad del audio». Rosario, que seguía en la esquina, se cubrió la boca,
pero esta vez para ahogar un sollozo de alivio y asombro. Sus ojos iban de la grabadora a su patrón, sin poder creer el milagro que presenciaba. La prueba concreta estaba ahí, en esa pequeña caja negra que sostenía la verdad. La máscara de la alta sociedad se había caído, dejando ver la podredumbre de Camila y Steven ante la justicia implacable de un padre y esposo ofendido. Lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta, porque la justicia mexicana cuando llega, llega con todo. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia, porque don Roberto apenas está empezando a poner orden en su casa. Creyeron que porque estaba en una silla de ruedas, había perdido mi hombría y mi cerebro, continuó Roberto, girando la silla con destreza para encarar a su esposa, quien ahora lloraba lágrimas de cocodrilo intentando buscar una excusa. Pero se les olvidó una regla de oro en este país: al que obra mal, se le pudre el tamal. Y ustedes dos acaban de cocinar su propia desgracia. La tensión en la sala cambió drásticamente. Ya no eran los depredadores acorralando a la presa, ahora eran ratas atrapadas en un rincón, enfrentando a un león que había despertado de su siesta. Steven intentaba balbucear algo sobre malentendidos legales y contexto, pero Roberto levantó una mano, callándolo al instante. La atmósfera vibraba con la promesa de una retribución inmediata y satisfactoria. Camila, en un último intento desesperado por salvarse, se lanzó a los pies de la silla de ruedas, agarrando las piernas de Roberto. «Mi amor, perdóname, fue él. Steven me obligó. Yo solo tenía miedo. Yo te amo, Roberto, te lo juro», gritaba manchando con su maquillaje el pantalón del hombre al que planeaba traicionar. La escena era patética, un espectáculo de falsedad que solo aumentaba el asco de Roberto. Roberto la miró desde arriba, no con odio, sino con una decepción infinita que dolía más que cualquier golpe. Lentamente se inclinó hacia ella, pero no para consolarla. Su rostro estaba serio, firme, con la dignidad de un rey que recupera su trono. Estaba a punto de dictar sentencia, y no habría jurado ni abogados que pudieran salvarlos de lo que merecían. Con un movimiento lento pero decidido, Roberto retiró las manos de Camila de sus piernas, como quien se sacude el polvo de un camino sucio. Su mirada no mostraba compasión, sino una firmeza inquebrantable. Llevó sus manos a los costados de la silla, quitó los frenos con un chasquido metálico que resonó en el silencio sepulcral de la sala y, apoyando los pies firmemente en el suelo, comenzó a impulsarse hacia arriba. Camila soltó un grito ahogado y retrocedió arrastrándose por el suelo, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. El inválido se estaba poniendo de pie, erguido y fuerte, recuperando toda su estatura y su presencia imponente. Roberto se estiró cuán largo era, ajustándose el saco con dignidad, mientras sus piernas sostenían su peso sin temblar. «Mis piernas sufrieron un golpe, Camila, pero se recuperaron hace semanas», dijo con voz potente, mirando a su esposa desde arriba. «Lo mantuve en secreto porque el doctor me advirtió que el estrés podría afectar mi recuperación, pero gracias a eso pude ver quién eras realmente cuando pensabas que nadie te vigilaba. Querías una vida de soltera millonaria, ¿verdad? Pues te voy a conceder la mitad de tu deseo. Vas a ser soltera, pero no te llevarás ni un solo centavo de mi fortuna». Steven, recuperándose del shock inicial, intentó jugar su última carta, apelando a la legalidad corporativa con desesperación. «Mira, Roberto, seamos razonables. Soy tu socio. Tengo derechos sobre la junta directiva. No puedes simplemente…», balbuceaba mientras intentaba recoger los papeles del suelo con manos temblorosas. Pero Roberto dio un paso al frente y pisó la carpeta de cuero con fuerza, deteniendo en seco al americano. «Tú no eres mi socio, Steven. Tú eres un ladrón con corbata. Y te tengo una noticia. Mientras dormía, mis abogados ya estaban redactando tu despido por violación de deber fiduciario. Estás fuera de la empresa, y si pones un pie en mis oficinas, la policía te estará esperando». La cara de Steven pasó del miedo a la furia y luego a la total derrota en cuestión de segundos. Sabía que con la grabación y los testigos estaba acabado en México y probablemente en Estados Unidos. Sin decir una palabra más, se levantó torpemente, se arregló el traje arrugado y salió casi corriendo hacia la puerta principal, sin siquiera mirar atrás para ayudar a su cómplice.
Era la viva imagen de la cobardía, huyendo como una rata cuando el barco se hunde, dejando claro que su alianza con Camila valía menos que el papel en el que planeaban estampar la huella robada. Camila se quedó sola, sentada en el piso frío, con el maquillaje corrido y la realidad cayéndole encima como un balde de agua helada. «¿Y yo, Roberto? ¿Me vas a echar a la calle? Soy tu esposa», sollozó, intentando una vez más manipularlo con lástimas. Roberto la miró con una frialdad que dolía más que cualquier grito. «Tú dejaste de ser mi esposa en el momento en que brindaste por mi muerte y planeaste abandonar a mis hijos. Tienes 10 minutos para hacer una maleta con tu ropa. Nada de joyas, nada de bolsos de diseñador que yo pagué. Solo lo que traías puesto cuando te conocí. Y da gracias a Dios que no te mando a la cárcel por intento de fraude». Roberto señaló la puerta abierta con un gesto autoritario que no admitía réplica. «¡Largo de mi casa!», tronó su voz, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Camila se levantó temblando, entendiendo por fin que no había vuelta atrás. Corrió hacia las escaleras llorando, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber perdido la vida de reina que creía tener asegurada. En pocos minutos, el sonido de una maleta rodando apresuradamente y un portazo final marcaron el fin de su reinado de terror en la mansión Castillo. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez no era un silencio pesado ni hostil. Era el silencio de la limpieza, de la tormenta que ha pasado y ha dejado el aire fresco. Roberto exhaló profundamente, sintiendo cómo el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Se giró lentamente hacia la esquina donde Rosario seguía de pie, estática, con las manos juntas en el pecho y los ojos llenos de lágrimas de emoción. El león de Jalisco había rugido, había limpiado su casa de alimañas y ahora solo quedaba reconstruir lo que realmente importaba. Roberto caminó despacio hasta quedar frente a Rosario, quien seguía temblando, con la cabeza gacha como si esperara un regaño por haber presenciado una escena tan íntima y dolorosa. Pero él, con una suavidad que contrastaba con la furia que acababa de mostrar, tomó las manos ásperas y trabajadoras de la mujer entre las suyas. No había diferencia de clases en ese contacto, solo dos seres humanos conectados por la verdad. «Levanta la cara, Rosario», le dijo con voz quebrada por la emoción. «No tienes nada de qué avergonzarte. Al contrario, tú fuiste la única que mantuvo la dignidad en esta casa cuando yo no podía defenderla». Las lágrimas de Rosario brotaron libremente, mojando su delantal. Roberto continuó, mirándola a los ojos con gratitud infinita. «Escuché lo de tu hija, Rosario. Escuché tu dolor y tu miedo, y quiero que sepas que eso termina hoy. Mañana mismo la trasladaremos al mejor hospital privado de la ciudad. La operación, la recuperación, los medicamentos, todo corre por mi cuenta». Rosario intentó protestar, abrumada por la generosidad, pero Roberto la detuvo con una sonrisa cálida. «No es un regalo, es justicia. Tú cuidaste de mí y de mis hijos cuando creíste que nadie te veía. Ahora me toca a mí cuidar de los tuyos». Esa noche la mansión Castillo no se sintió vacía. Aunque los muebles de lujo y las obras de arte seguían allí, lo que realmente llenaba el espacio era la calidez humana. Roberto cenó en la cocina con Rosario, compartiendo un café de olla y pan dulce, riendo y llorando, celebrando que la pesadilla había terminado. Sus hijos bajaron corriendo, abrazando a su padre y a la mujer que los había defendido como una leona, formando una estampa de lo que significa una verdadera familia, no la que posa para las fotos, sino la que se mantiene unida en las tormentas. Aquel día, en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, se aprendió una lección que vale más que todas las cuentas bancarias del mundo. Todos aprendieron que el dinero puede comprar una cama lujosa, pero no el sueño tranquilo. Puede comprar aduladores, pero no lealtad. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que lleva en la cartera, sino por las manos que están dispuestas a sostenerlo cuando las suyas no tienen fuerza. Camila y Steven se llevaron su codicia y su soledad, pero Roberto se quedó con el tesoro más grande, la certeza de saber quién lo quiere de verdad. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de lealtad y justicia? ¿Crees que el dinero revela la verdadera cara de las personas? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión más sincera. Y si esta historia te conmovió y te hizo pensar en alguien especial,
compártela con esa persona que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas.